Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente. El próximo sábado 26 de abril a las 20, en el ciclo ProArte Mercedes, se presenta el conjunto Estación Buenos Aires bajo la dirección del maestro Rafael Gintoli, que además también es solista. En esta oportunidad el maestro estará acompañado por Gabriela Olcese y Constancia Goldenberg en violín, Ricardo Bugalo en viola, Ciro Bellizomi violonchelo y Matías Oliver en contrabajo. Nosotros tenemos en línea nada más y nada menos que al maestro Gintoli y vamos a conversar un rato con él. ¿Cómo le va, maestro? Buen día, un placer escucharlo. Igualmente un gusto para mí, Susana, un placer total de que, bueno, que estemos conversando en estos momentos, ¿no? Seguro. Para toda nuestra gente. Bueno, un programa más que hermoso, el que va a presentar el conjunto, las 4 estaciones de Vivaldi y las 4 estaciones porteñas de Piazzolla. ¿Por qué no nos cuenta un poquito acerca de estas dos obras? Son dos obras que creo que terminan siendo fundamentales en el repertorio del violín, sobre todo el violín virtuoso, ¿no? Son dos obras muy brillantes. Vivaldi, ya sabemos quién es Vivaldi, que es todo éxito siempre, porque es una música increíble, una música del 700 italiano, y bueno, eso es algo muy bonito. Y Piazzolla, porque es realmente un placer tocar esa obra que son las estaciones porteñas, donde él refleja, pero perfectamente, uno se siente con los pies en Buenos Aires cerca del obelisco. Es simplemente eso. Mientras lo toca también uno lo siente. Es algo que es muy significativo, muy lindo, muy representativo nuestro, ¿no? Así que es una gran obra. Y la transcripción que voy a tocar, que me la han dedicado, la hizo Bertero, que es un gran violinista, que aparte de eso es un gran arreglador, un gran compositor. Es realmente un placer tocarla. A ustedes yo estoy seguro que les va a gustar mucho. Pero por supuesto. Además, maestro, en cierta medida Piazzolla convirtió cada una de las piezas en 3 secciones reordenadas para violín solista, y en cada una incluyó algunas citas de Vivaldi. Es decir, que él cuando lo compuso tuvo en el horizonte a Vivaldi un poco, ¿no? Por supuesto, trasladándolo a Buenos Aires. Sí. Exactamente. Sí, alguna célula rítmica también típica del Vivaldi. La verdad que lo de Piazzolla es una obra hermosísima. Sí. Si bien es corta, porque las estaciones de Vivaldi son 3 movimientos cada una, y las estaciones de Piazzolla son 1 movimiento cada una. Ajá. Pero es una hermosura realmente. Yo lo creo. Bueno, maestro, usted también este año viene a prestigiar, como cada vez que llega aquí a Mercedes, esta temporada, pero con una doble función, digamos, ¿no? Porque usted, además de ser el intérprete maravilloso que todos conocemos, es el presidente honorario de ProArte, y además en un año en que se cumplen 75 años del nacimiento de este importante centro de egresados que ha tenido y tiene Mercedes. ¿Qué reflexión para esta fecha suya? Reflexión para estos momentos, además, que tenemos que seguir siendo, que tenemos que seguir existiendo, y que la música es algo, el arte, las artes, son algo que nos ayudan a vivir, a cultivarnos, a ser mejores, a poner más esfuerzo en
en aunar cosas lindas, en aunar a la gente, en que todo el mundo pueda tener esa accesibilidad al arte y a las cosas que no se elevan simplemente, que nos llevan a mucho más arriba con el intelecto, ¿no? Para mí eso es fundamental. Sí, seguro. Y además un centro que es único en nuestro país, por porque supuesto, tantos años. Sí, y es una maravilla. Además, el Colegio Nacional es una hermosura realmente, y es muy lindo tocar. Además tienen una acústica espectacular. Es muy, muy lindo. Yo siempre tuve el enorme placer de tocar en este escenario, porque es algo que suena muy bien, es algo que uno se siente bien tocando, uno se siente acariciado cuando toca. Claro, seguro. En este escenario. Y festejar estos años tan válidos que esta institución se puso realmente sobre los hombros, es algo realmente fantástico, y que sus miembros sigan siempre en la brecha, y su público esté siempre ahí. Eso es lo lindo. Eso es lo lindo, eso es lo que enorgullece a ciudades como Mercedes, a la misma Buenos Aires, que siempre decimos qué cantidad de conciertos que hay, todos con un gran esfuerzo. Pero qué lindo que es. Ya lo creo, porque el arte siempre, como bien dijo usted, nos eleva, sana, el arte es maravilloso, ¿no? Y creo que la música además tiene esa particularidad de que con 7 notas apenas puede tener tantas combinaciones y puede ser entendida y apreciada por gente que no podría hablar ni 2 palabras seguidas, ¿no? Con otro, así que tienes el idioma universal que nos une tanto a los seres humanos, ¿no? La verdad. Exactamente. Me gustaría contar un poquito de su historia, maestro, para los oyentes, porque a lo mejor todos creen... Ya estoy medio grandecito. No, por favor, porque por ahí todos creen que usted es violinista de siempre, pero hubo otra historia en su vida, ¿no? Porque usted estudió en el Conservatorio Municipal Manuel de Falla, pero estudiaba piano con el maestro Antonio de Raco, nada más y nada menos. Cuéntenos cómo llega al violín. Sí. No, al violín llegué de la misma manera que al piano, en el mismo momento. Porque en mi casa yo tenía una querida tía mía que era soprano de coloratura, y teníamos el piano, y yo andaba medio toqueteando el piano y más o menos algo, pero estoy hablando que tenía 7, 8 años. En un momento comencé en el conservatorio con violín y con piano, las dos cosas, porque me gustaba el piano, y al poco tiempo hice los primeros años, y luego inmediatamente apareció Antonio de Raco, que era el genio más increíble del mundo, y además como maestro era una cosa espectacular, y bueno, me subyugó así. Es alguien que tocaba el instrumento como muy pocos en el planeta, y bueno, yo estaba enamorado del piano y enamorado del violín. Y bueno, me dedicaba a las dos cosas, hasta que obviamente llegó un momento que se hizo muy difícil, porque ya con el violín yo ya estaba tocando, a los 15, 16 años yo ya tocaba muchos conciertos, y ya no me daba tanto el tiempo para el piano, porque ya la carrera se había encaminado sola sin que yo me dé cuenta. Claro. Y bueno, y fue eso, pero siempre fue muy lindo. Así que sale. Y cuando yo decidí dejar el piano, le puedo decir una cosa: yo tenía 16 años y se lo dije al maestro en el conservatorio. Le dije: mire, maestro, no voy a tocar, o sea, voy a tocar el piano, pero no como lo que yo necesito, porque en este momento yo ya estoy tocando conciertos con el violín. Y el maestro se enfureció, se disgustó muchísimo y me quitó el saludo. Me quitó el saludo en ese interín, 16 años, yo seguía haciendo mi carrera y todo eso,
a los 20 yo vivía en Suiza, y a los 26, entre otros conciertos que yo siempre venía a Buenos Aires a tocar, me toca tocar un Tchaikovsky con la Sinfónica Nacional en lo que era el Auditorio de Belgrano, y dirigí el maestro Calderón, justamente. Bueno, toqué en mi Tchaikovsky, todo bien, todo lindo, a la gente le gustó, todo eso que es típico, y al otro día llamaron a mi casa de Avellaneda, que era la casa de mi madre, preguntando por mí. Entonces yo no estaba en ese momento, y llegó la tarde a casa de mi madre, y mi madre me dice, mira, hay una señora que llamó que dice ser la esposa del maestro de Raco, que quiere hablar con vos. Me dice, no te muevas esta tarde, porque yo le dije que ibas a estar esta tarde acá en casa. Bueno, de hecho no me moví. Estoy hablando de 16 a 26, o sea que había pasado mucho tiempo sin que yo pudiese entablar nuevamente la relación que teníamos con De Raco. Está bien que yo en ese tiempo vivía en Suiza ya. Y sucedió que efectivamente llamó por teléfono esta señora, que yo me imaginaba que era la Elisabeth Westerkamp, que era la que yo había conocido. No, en ese momento ya no era Elisabeth Westerkamp, y era Elena de Camps. Entonces se presenta a ella era Elena de Camps, que era la esposa del maestro de Raco, qué sé yo. Bueno, nos saludamos así, y me dice, mire, el maestro quiere saber cuánto tiempo se queda usted acá. Y digo, mire, yo me voy a quedar este mes porque es el mes de mis vacaciones. Y eso creo que fue entre julio y agosto. Y me dice, mire, el maestro, la embajada italiana le está organizando en el Teatro Coliseo un recital por los 50 años con el piano, los 50 años con la música, al maestro de Raco. Y el maestro de Raco me pide que quiere hacerlo con usted, que no lo quiere hacer solo, que lo quiere hacer con usted, el recital. Entonces le digo, pero entonces, ¿qué sucedió? Le digo, ayer ustedes vinieron a mi concierto. Me dice, sí, y el maestro me pidió especialmente que quiera hacer este concierto con usted. Y bueno, nos pusimos de acuerdo y ahí tocamos en el Coliseo, y después, como se diría, chanchos como siempre. No duró tanto, lo que pasa que se debe haber sentido defraudado porque usted seguramente también era muy talentoso tocando el piano, y para él debe haber sido una frustración, ¿no? Sí, él me llevaba a su casa a estudiar. Claro. Así que, y él con los alumnos que quería, les tenía mucho, se arraigaba mucho, digamos, ¿no? Sí, lo sé porque fue profesor de un par de amigos nuestros, de chicos, no, ahora ya son hombres, y después tuve oportunidad de conocerlo. Tenía un profundo sentido del humor, era un gran conversador, y estaba encantado. Había ido al concierto, bueno, después ya dejó de enseñarles porque ellos se fueron a Europa, están haciendo una carrera allá. Pero sí, iban mucho a la casa, se quedaban a veces, iban a cenar juntos, era muy muy amable con sus alumnos, muy cordial. Nino era, sí, totalmente, no llevaba al cine, Nino de Raco, nos llevaba al cine. Qué bárbaro. A sus alumnos. Sí. Nos juntaba en bloque de a 8 o 10, qué sé yo, y me acuerdo que compraba las entradas del cine. Bueno, hoy lección no vamos a hacer, pero no vamos al cine a ver esta película, que quiero mostrársela. Qué bárbaro. Yo ya la vi. Qué bárbaro. Qué profesores, qué profesores fantásticos. Sí. Y maestro, Fantástico. usted decía que siendo muy jovencito ya estaba en Europa. ¿Cómo es su llegada a Europa? Yo llegué por una casualidad. El asunto fue el siguiente. Y yo después volví a estudiar en Europa, O sea, llegué al revés. Le voy a contar, es una linda historia, un lindo... Resulta que justamente en un concierto que yo también hice con la Sinfónica Nacional, pero eso fue muy, muy anterior a esto que yo le hablaba de los 26 años. Yo debería de tener 21, 22. Tuve que tocar en el Instituto Goethe un concierto, se lo explico rápido.
tocaba este concierto de Tchaikovsky también con la Sinfónica, increíble, 2 veces, ¿no? Y termino este concierto, que esta vez fue cuando todavía se hacían los conciertos de la Sinfónica Nacional en el Teatro Cervantes. Salgo de tocar este concierto y me voy al camarincito que había ahí, y entra una persona que yo no conocía y me dice: mire, mucho gusto, yo soy Silvano Pischi, compositor, qué sé yo, qué sé cuánto. Me dice: acabo de ganar un premio muy importante del Instituto Goethe de Múnich. Y me dice: sucede lo siguiente, que hay un conjunto alemán de Hamburgo que está viniendo a Latinoamérica y están en Venezuela, pero el violinista se enfermó y lo mandaron nuevamente a Alemania. Y justo la obra premiada es un concierto para violín y sexteto de cámara. El problema es que van a venir para acá y no van a tocar el concierto. Y yo lo miraba ya con un poco de pánico, ¿no? Le digo: bueno, pero ¿cuál es el problema? Me dice: no, me gustaría saber si usted lo podría tocar. Le digo: mire, ¿pero cuándo es el concierto? Y me dice: en unos 10 días ya están acá para hacer el concierto. Y le digo: pero mire, yo no conozco la obra, no se preocupe. Él agarró, tenía un portafolio, abrió el portafolio, sacó la obra, esta es la obra. Y le digo: bueno, entonces hagamos una cosa. Yo primero necesito 24 horas para mirarla, para saber si la puedo estudiar, si la puedo tocar, todas esas cosas. Bueno, me llevé la obra a mi casa. Mi papá lamentablemente ya estaba muy enfermo y quería que yo, cuando estudiaba violín, que estudiase en su habitación. Y empecé a estudiar la obra, esas 24 horas, así, y después lo llamé por teléfono a Silvano Pischi y le dije: creo que sí, por lo menos en una semana yo me puedo tomar el tiempo sí ya de tocarla. Y bueno, y fue así, toqué con un conjunto que se llamaba y se llama aún Das Neue Werk. Estoy hablando de los años 70, ¿eh? Sí, sí. El grupo existe todavía, no con los mismos miembros, son de Hamburgo, son de la Rundfunk, de la radio de Hamburgo, es de la orquesta de la radio de Hamburgo. Y bueno, para mí era una cosa increíble tocar de golpe con un grupo europeo, así. Y bueno, lo tocamos y estaban muy contentos y bueno, lo sacamos de gira también al concierto. Y al poco tiempo recibo una carta, en esa época era la época de las cartas, del violista del conjunto, preguntándome si yo no quería ir a trabajar a Hamburgo con ellos. Y yo era muy jovencito. Para entonces ya mi papá no estaba más en este mundo. Y yo retaseaba porque yo soy hijo único, estaba mi madre sola con mi tía, la que le hablo. Y yo no decía nada. Al final mi madre se dio cuenta de que me llegaban cartas en alemán. Entonces me dice: bueno, seguramente te querés ir o te estás por ir. Le digo: no, yo no me voy a ir, no te voy a dejar sola acá. Y dice: no. Y me agarró, nunca me voy a olvidar, contra la pared del comedor y me dice: usted se va. Usted se va porque tiene que hacer su vida y su carrera. Y bueno, y así fue, y me fui a vivir a Hamburgo. O sea que no fui a estudiar en principio. Y después me gané un concurso en Suiza, siendo uno de los primeros violines de la orquesta de Berna. Y ahí conocí a Charles Dutoit, que era otro jovencito de esa época, que era nuestro director, que ya había sido marido de Martha Argerich. Ya había tenido a Annie Dutoit, su primera hija, que era un bebé en esa época. Claro. Bueno, y bueno, y por eso le digo, luego de todo eso, yo después ya no quería estar tanto en Suiza, y me presenté a una beca que me interesaba mucho,
porque tenía un maestro de música de cámara, que es mi especialidad, que yo adoraba, porque era un tipo que salía en todos los discos. Gian Antonietti, a pesar de su apellido italiano, era holandés. Era un profesor, un pianista espectacular, y yo me inscribí como para hacer música de cámara y gané la beca. Y me fui a vivir a Holanda en ese tiempo. Y grabé todo una enorme cantidad de repertorio de música contemporánea de Holanda, con ese mismo pianista que era mi profesor. Y luego volví a Argentina, y luego ya me fui a vivir a Italia, que me encantó, y fui primer concertino de la orquesta del Teatro La Fenice, también en la orquesta de Bolzano. Bueno, hice toda mi carrera en Italia. La carrera fuerte la hice sobre todo en Italia. Así que bueno, ahí te cuento mi historia. Esta es mi historia. Qué historia apasionante, ¿no? Pero bueno, y me imagino que el talento tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? Y qué sabia su mamá. Ojalá, de decirle también, usted se va, ¿no? Porque a lo mejor otra hubiera dicho, no, quédate, sí. Pero qué gran mujer, ¿no? Su mamá también, que lo impulsó a irse. Exactamente, y yo no quería, porque la veía ella pobre, que estaba sola con mi tía, pero ya mi papá no estaba más. Pero ella era siempre muy tajante con las cosas. Cuando decidía una cosa tenía que ser, y tenía esa visión. No, usted se va, porque tiene que hacer su vida. Seguro. Maestro, ¿qué le gusta más? ¿Tocar como solista, con orquesta, o hacer conjunto de cámara? La música es un compendio de cosas, de sorpresas y de cosas fantásticas, que yo no puedo decirle, porque me gusta tocar un concierto de violín, como los toco asiduamente con orquesta, me gusta hacer un trío, un cuarteto, todo eso que hago con mis grupos, con mi gente, con la Marta Argerich también, como por ahí usted ya me habrá visto, quizás más de una vez con Marta. Sí. ¿Qué le puedo decir? No, para mí la música es la música, y es toda una serie de cosas que a uno le permiten comunicarse, que por ahí uno dice más cosas tocando un instrumento con la música que con las palabras. Claro. Usted recién nombró a Marta Argerich. Hay una película que filmó una de sus hijas, que es cineasta, y nunca lo hubiera creído, ¿no? Muestra en un momento antes de entrar a un concierto lo nerviosa que está ella. Y dice, no entro, no me presento, no voy. Uno diría increíble, ¿no? Porque la ve tocando tan segura. Digo, ¿a usted también le pasa eso antes de un concierto? ¿Siente? A nosotros siempre, esas cosas siempre nos pasan, pero con la Marta siempre suceden cosas increíbles. Que acá en el concierto que se hizo en lo que hoy es el Palacio Libertad, que era el CCK, yo me acuerdo, en ese concierto que se transmite cada tanto, me agarró de la mano. Ella tenía que tocar antes la tocata de una de las partitas de Bach. Sí. Y me agarró de las manos y me dijo, yo sola no salgo. Vení conmigo. Y bueno, me estuvo ahí en el escenario mientras tocó toda la tocata, y después seguimos nosotros tocando juntos. Seguro. Parece increíble. Maestro, ¿no? ¿Y qué tiene ahora, después de este concierto que va a brindar aquí en Mercedes? ¿Qué tiene como proyectos, como a futuro durante este año? Tengo una actividad también en el Teatro de Córdoba, luego para probarte, luego sí tengo unas cuantas cosas, qué sé yo, ahora no se me ocurre en este momento, pero usted vio que yo voy tocando y tocando y tocando, ahora sí tengo acabamos de hacer ahora un concierto hermoso en el Festival del Chao Yao, hace pocas semanas. No sé, ya no me fijo, los tengo en la agenda y ya sé que tengo que tocar y que tengo que hacer esto o lo otro. Seguro. Y ya está. Bueno, maestro, lo vamos a estar esperando
con muchísimo entusiasmo, como cada vez que usted llega aquí a nuestro escenario mayor, y sabe cuánto lo queremos, cuánto lo valoramos, todo lo que usted significa, no solamente para Mercedes, sino para la Argentina, ¿no? Porque usted es un embajador permanente, con su talento, con su don de gente, con su simpatía, y bueno, estamos muy contentos de poder recibirlo el próximo 26. Y para mí es un honor, un lujo y además un encuentro entre amigos. Eso es lo más lindo, además, es lo que me sucede en Mercedes. Por eso no la largo a Mercedes, porque la adoro. Es una ciudad hermosa. Fantástica. Bueno, muchas gracias, maestro. Que siga muy bien. Un cariño muy grande y un cariño para todos nuestros oyentes. Gracias. Muchas gracias. Que tenga buen día. Hasta luego. Gracias, estuvo con nosotros el maestro Rafael Gintoli, fantástico violinista, premio Conex 2019, becario del Mozarteum argentino, ha recorrido el mundo tocando, y bueno, nosotros vamos a tener la dicha y el placer enorme de que el próximo 26 de abril prestigie nuestra temporada 2025 de ProArte. No se lo pierdan.
Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente.